Bienvenidos, aprendices de la gloriosa carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy voy a hablar un poco sobre los bucles en el lenguaje de programación Pascal. Y en general, el funcionamiento de estos bucles es muy parecido en los lenguajes, en cualquier lenguaje de programación. Un bucle es una estructura en programación que hace repetir cierta cantidad de veces una o una serie de instrucciones. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a realizar tareas repetitivas en nuestro programa. Si queremos repetir una acción en específico, usamos un bucle. Ahora bien, en Pascal se usan tres tipos de bucle: el bucle while, el bucle repeat y el bucle for. Vamos a ver cada uno de ellos con unos ejemplos y el funcionamiento. El bucle while, que en español significa mientras, es de dos partes, la parte while y la parte do, o en español la parte mientras y la parte hacer. Entonces, mientras se cumpla una condición, se van a ejecutar o se van a hacer ciertos pasos, y esos pasos se van a repetir mientras dure la condición. Entonces, aquí tenemos una estructura muy básica y en español de cómo se escribe el bucle mientras. Le colocamos la palabra mientras, entre paréntesis se coloca la condición. Si la condición se cumple o es verdadera, entonces va a ser lo que dicen las instrucciones. La cantidad de instrucciones no es limitada, puede ser cualquier cantidad de instrucciones. Y hay que tomar en cuenta que todas esas instrucciones que coloquemos dentro del mientras se van a repetir de manera cíclica. Es un ciclo, por eso que se llama bucle, que realiza el algoritmo en este segmento. Entonces, el programa va a estar allí ejecutando una y otra vez esas instrucciones hasta que la condición deje de ser verdadera o se deje de cumplir. Cuando se deje de cumplir, entonces se sale del bucle en el fin mientras y sigue aquí abajo en las otras instrucciones que vienen. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Cada vez que se ejecuta una instrucción dentro del bucle y se vuelve a repetir, se le llama en programación iteración. Entonces la cantidad de iteraciones que hace un bucle es dependiendo de hasta cuándo se cumplan las condiciones. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo en Pascal aplicando lo que acabamos de ver y la estructura del bucle while. Bien, aquí ya tenemos la cabecera de nuestro programa en Pascal. Ya a esta altura sabemos cómo se escribe y por qué se usa el program, el uses y el var, que es la declaración de variables. En este programa de demostración solo tengo una variable llamada num y es de tipo entero. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un bucle que me va a contabilizar y me va a imprimir por pantalla los números del 1 al 10. Y eso lo hago solamente con una instrucción. Entonces lo primero que voy a hacer es asignarle a la variable num un valor inicial. Esto es lo que se conoce en programación como inicialización de variable. ¿Por qué? Porque estoy declarando una variable y pensando el programa o en cualquier punto también puedo hacerlo, le asigno un valor. Porque después voy a utilizar esta variable y va a partir de este valor. Una vez que asigno el valor, voy a utilizar el bucle mientras, que en inglés, como vimos ahorita, se escribe while. Y
Entre paréntesis voy a colocar la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute el while. Entonces, como yo quiero que se imprima el valor o los valores del 1 al 10 de manera secuencial, y tengo la variable num que ya está inicializada con el valor 1, entonces le voy a decir al while que mientras num, que ya aquí tiene un valor de 1, sea menor a 10, va a hacer con el do, que es el hacer, dentro del while, vamos a colocarlo por aquí, el begin. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir lo que contenga la variable num en ese momento. Ahora, esto es muy importante, lo que voy a hacer aquí, porque si se fijan, num, cuando yo le agrego aquí el valor 1 y entra en el bucle, se va a cumplir el bucle porque 1 es menor a 10. Entonces se va a imprimir lo que está aquí. Pero si lo dejo así, el bucle while se va a repetir de manera infinita. Porque num nunca va a cambiar. Es decir, siempre va a ser 1. Entonces 1 siempre va a ser menor a 10 y va a imprimir num toda la vida y hasta que se nos muera el procesador calculando. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar el valor de num, de incrementarlo para que haya un punto donde num ya no sea menor a 10 y se deje de cumplir el bucle, se deje de cumplir la condición. ¿Cómo hacemos eso? Con un contador. Un contador es muy sencillo de hacer porque en este caso ya tengo la variable que va a aumentar y que la puedo convertir en un contador. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo. La variable num, que ya a esta altura tiene un valor, fíjense que yo le agrego aquí el 1, entra en el bucle while valiendo 1, aquí imprime el 1 y aquí vale 1, pero voy a reemplazar el valor de num por lo que contenga num en ese momento más 1. Esto me garantiza de que se va a incrementar en un valor de 1 cada vez que se ejecute el bucle while. Y ahorita lo vamos a ver. Una vez hecho eso, si no tengo otras instrucciones que hacer dentro del bucle, pues termino el bucle. En Pascal se hace con un en punto y coma. Voy a cerrar aquí con el read key, que ya lo expliqué en el video anterior, y finalizando el programa con el end punto. Entonces, si no hay problema, vamos a compilar el programa y me dice que hay 0 errores. Entonces, si no hay problema, debería imprimirme los números del 1 al 9. Vamos a hacerlo. Aquí lo tenemos. Tenemos los números del 1 al 9. Entonces voy a explicar cómo funciona el while con este ejemplo. Como dije hace rato, yo inicialicé la variable num con el valor 1. Aquí entra el bucle y el bucle me dice que mientras num sea menor a 10 va a ser lo que está entre el begin y el end. Él va a hacer eso, va a ejecutar estas dos líneas que están aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir lo que contenga num. ¿Qué vale num en ese momento? Vale 1, porque así entró en el bucle y así se imprime. Ahora, ese valor va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora la segunda línea que está dentro del while me va a decir que num, que vale 1, va a ser igual a num, que vale 1, más 1. Entonces 1 más 1 es 2. Es decir que num ahora va a valer 2. Sale del bucle, vuelvo a verificar. Como num, que ahora vale 2, es menor a 10, entonces entra otra vez en el bucle. Imprimo ese valor que es 2, aquí lo tenemos. Entro en el contador, num que vale 2 va a ser igual a num que es 2 más 1.
Ahora 2 más 1 es 3. ¿Cuánto va a valer ahora num? 3. Se sale del bucle, vuelve a entrar. Ahora num vale 3. Sigue siendo menor a 10 y hace lo mismo. Imprime el 3, que es lo que vale num en ese momento, y le suma un 1 para valer 4. Se sale del bucle, vuelve a entrar. Fíjense que ya esta línea, este num igual a 1 lo ignora, porque va a trabajar es con lo que está en el while. No va a trabajar con lo que está por fuera del while. Entonces vuelvo a verificar, 4 es menor a 10 y vuelvo a ejecutar todo. Y así lo va a hacer, y así se va incrementando hasta que llega el turno de 9. Cuando entra aquí el 9, 9 es menor a 10, imprimo el 9, le sumo un 1, ahora num va a valer 10, sale del bucle, vuelve a entrar y va a verificar aquí. Num, que vale 10, es menor a 10, 10 es menor a 10, entonces no es menor a 10 porque es igual. Entonces no ejecuta lo que está dentro del while porque ya deja de cumplir la condición de ser menor y se sale del bucle y ejecuta las demás instrucciones que están aquí, que pueden ser cualquier otras instrucciones. Lo importante es que el bucle se va a ejecutar hasta que deje de cumplir las condiciones, y esto es muy importante de ver. Por eso es que aquí me imprime del 1 al 9. Yo les decía desde un principio que yo quería que el programa me imprimiera del 1 al 10, pero nunca me va a imprimir el 10 porque cuando llega el momento de la verificación de la condición, de la validación, el 10 no es menor a 10. Entonces, si yo quiero que me imprima el 10, le cambio el parámetro. Ya no voy a decirle que me evalúe cuando num sea menor a 10, sino cuando sea menor e igual a 10, para que me tome también el valor de 10. Vuelvo a compilar, ejecuto, y fíjense que ahora sí me saca el número 10, porque al llegar aquí, al convertirse este num en 10 y entra en el bucle, me va a preguntar si num es menor o igual a 10. Como 10 es igual a 10, entonces me ejecuta lo que está aquí y me imprime el 10. Ahora se me convierte en 11, y cuando entra en el bucle, pues ahora sí no se cumple la condición porque el 11 no es ni menor ni igual a 10. Entonces me ejecuta lo que está aquí afuera, que es el read key, y termina el programa. Entonces podemos colocar aquí, vamos a colocar para que sea un poquito más visible, un mensaje que me diga instrucción fuera del while. Entonces guardo, compilo y ejecuto, y fíjense que me ejecuta hasta el 10 y se sale del bucle y me ejecuta lo que está afuera, que bueno, puede ser cualquier instrucción o cualquier cantidad de instrucciones afuera del while. Entonces fíjense que es muy importante que el funcionamiento del bucle, porque aquí puedo colocar cualquier instrucción que se me repita y lo va a hacer de las cantidades de veces que yo le configure que haga. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en este programa para que vean más o menos cómo se ejecuta o qué cambios hay en la ejecución si yo cambio ciertos parámetros. Y bueno, aquí ya nosotros empezamos a utilizar un poquito de la llamada lógica de programación, porque muchos de estos, nosotros colocamos y escribimos el código en un orden específico. Esto ya creo que lo tienen claro, y es un orden en que se va a ejecutar de arriba a abajo, y las cosas tienen que tener un orden. Aparte de ser lógico el orden, también las instrucciones tienen que ser lógicas, tienen sentido. Entonces, por ejemplo, no me va a imprimir los números si esto no se cumple, si el num no es menor o igual a 10. Ahora, si yo quito
el contador, vamos a comentarlo para que el compilador no lo tome en cuenta. Vamos a ver qué ocurre. Si no hay incremento, vamos a ver qué ocurre. Compilo, obviamente no hay errores de sintaxis, pero al ejecutar, fíjense que quizá no se vea bien, pero aquí se puede notar que se sigue ejecutando y ejecutando el 1, el 1, el 1, el 1, hasta el fin de los tiempos, o hasta que la memoria o el procesador de la computadora colapse. Entonces aquí se está inmerso en lo que se llama en programación un bucle infinito, porque nunca se va a detener la impresión del 1, porque toda la vida 1 va a ser menor a 10. Entonces toda la vida se va a ejecutar este num 1, y obviamente es un error porque no podemos hacer más nada dentro del programa. Por eso es que esto contrasta con lo que es la definición básica de un algoritmo, que los algoritmos deben ser finitos, deben tener un fin, porque si no ocurren este tipo de problemas. Si se ejecuta para siempre este bucle, pues no voy a hacer otra cosa dentro del programa. Esta instrucción, por ejemplo, no se va a imprimir nunca, porque nunca va a salir del bucle. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo configuramos el bucle. Obviamente el contador es el que me va a limitar hasta cuándo pues yo puedo ejecutar el programa. Fíjense, yo puedo colocar hasta 100, que lo ejecute hasta mientras sea menor o igual a 100, y lo va a imprimir hasta el 100, del 1 hasta el 100. Y así puedo experimentar, puedo hacerlo hasta el 1000, hasta el 5000, hasta donde yo quiera. Obviamente va a haber lo va a hacer de manera muy rápida. Fíjense, ahí se ve que lo hace hasta el 5000 y hasta el 5000, que es donde se rompe el bucle. Como acabo de explicar, se rompe el bucle y bueno, se ejecuta lo que está fuera del bucle, porque se deja de cumplir la condición. Entonces fíjense que es muy importante esto, definir bien la lógica. Por ejemplo, si yo quiero que no me imprima del 1 al 10, sino desde el 10 al 1, es decir, de manera regresiva, pues ya el número 1 no puedo inicializarlo, el num, la variable num, no puedo inicializarlo con el 10, con el 1, sino con el 10, porque va a empezar desde el 10 y va a terminar en el 1. Entonces yo le voy a decir que el bucle lo ejecute mientras num, que vale 10, sea menor o igual, o sea, mayor o igual a 1, mejor dicho. Sea mayor a 1. Y aquí obviamente tengo que cambiar el incremento. Ya no va a incrementar, sino que va a decrecer, va a restar. Porque obviamente si va a ser de 10 y va a imprimir 9, 8, 7, 6, tengo que ir restando el contador. Entonces aquí cambio a resta, guardo los cambios, compilo y veamos qué sucede. Fíjense que me imprime desde el 10, que es el valor que entra. Es mayor o igual a 1, sí, el 10 es mayor a 1. Imprimo el 10, le resto 1, ahora num va a valer 9 y se va a cumplir la condición hasta que llega al 1. Es entre el 1 es mayor o igual a 1, sí, imprime el 1, lo resta, ahora va a ser 0, entra el 0 en el bucle y me va a preguntar, ¿el 0 es mayor o igual a 1? No, ninguna de las dos, no entra al bucle, no ejecuta esto, obviamente se sale y ejecuta lo que viene después. Entonces, fíjense que también lo puedo hacer de manera regresiva, si es desde el 100 hasta el 1, lo puedo hacer sin problemas. Aquí me está saltando un error, claro, es que no cerré, hay que tener mucho cuidado con esto, no cerré la ejecución anterior, ahora sí no debe dar ningún problema.
y fíjense que me ejecuta desde el 100, me muestra desde el 100 hasta el 1. También puedo cambiar el incremento, que no sea de 1 en 1, sino de 2 en 2. Vamos a hacerlo. Ejecuto y fíjense que desde el 100 me empieza a contar 98, 96, 94 de 2 en 2. Obviamente, casualmente, como estoy haciendo desde el 100, me está imprimiendo números pares y termina en el 2. Y el incremento pues puede ser como yo lo quiera, de 5 en 5, si es de 10 en 10 también va a funcionar de manera correcta. Entonces fíjense que me lo hace sin problema. Entonces es importante lo que yo coloque aquí en la condición de dónde empieza y cuál es el incremento. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta para los bucles while. Entonces bueno, vamos a hacer, una vez entendido esto, vamos a hacer unos ejercicios donde se puede aplicar de manera más útil el bucle while. En este ejemplo tenemos un programa que ya lo hemos hecho, que es el de dividir dos números. O sea, yo recibo la variable en un 1, la variable en un 2. Son dos números de tipo real y las va a dividir y me los va a asignar a una variable llamada res y voy a mostrar esa variable res. Creo que hasta ahorita no debe haber ningún problema con ese programa, que es muy sencillo. Simplemente es una división de dos números que ya hicimos. Ahora, pero hay un problema, y es que si yo coloco en el segundo número que me pide, si yo por lo menos aquí coloco 74 y en el segundo número coloco 0, me va a arrojar un error, porque todo número dividido entre 0 da una indeterminación. Ustedes hasta lo saben mejor que yo. Y cualquier calculadora va a dar un error, incluso la computadora. Si le doy enter, fíjense que me dio un error y se salió. O sea, ni siquiera agarro el read key y se cerró el programa porque es un error. Entonces hay que evitar y al mismo tiempo garantizar de que la persona ingrese en el segundo número un número que no dé ningún problema, un número que no sea 0. Entonces esto es muy fácil de hacer con un bucle while. ¿Cómo lo hacemos? Escribo aquí antes de la división y obviamente después de obtener el número 2 voy a escribir el bucle while y le voy a pasar como condición que mientras num2 sea igual a 0 va a hacer lo siguiente: va a imprimir un mensaje que puede ser algo como el segundo número no puede ser 0. Por favor, ingrese otro. Entonces tenemos que hacer que el usuario ingrese otro número en vez de 0. Y bueno, mientras más clara sea la instrucción que le damos por aquí, mejor. Y aquí, obviamente, como va a introducir otro número, voy a volver a leer en num2. De tal manera que aquí, si yo agregué 0 y entra en el bucle while, él lo va a repetir hasta que num sea un número que no sea 0. Lo vamos a ver de otra manera. Ahí termina mi bucle while. Entonces lo cierro con un en punto y coma. Vamos a probarlo. Ejecutamos. Nos dice escribe el primer número para dividir. Pues vamos a que sea 10. Escribe el segundo número para dividir. Si yo coloco 0, no me debería dejar, me debería arrojar este mensaje que escribe aquí. Vamos a ver.
y me lo arroja. El segundo número no puede ser 0, por favor ingrese otro. Entonces yo soy obstinado y quiero, no, tiene que hacer el 0 para ver qué pasa. No me va a dejar. Mientras el número que coloque sea 0, mientras num2, como bien lo dice aquí, mientras num2 sea igual a 0, entonces me va a hacer esto que está aquí y lo va a repetir hasta que uno de los dos se canse, o hasta que el usuario, que es humano, se canse de ser obstinado, hasta que la computadora se canse. Y les aseguro que el humano se va a cansar antes. Entonces, bueno, voy a colocar un número que no es 0. Entonces ahí sí me lo va a aceptar. Y me va a decir que el resultado de la división es 3.3, que es 10 entre, por aquí está 10 entre 3. Entre 3 y me va a dar este resultado. Entonces fíjense que es una buena manera de asegurarme que el usuario ingrese los datos correctos. Aquí ya corregimos un error que nos puede dar el programa y lo hicimos con un bucle while. Y eso es importantísimo. Otra cosa que les puedo enseñar ahorita y es bastante útil, y es que si se fijan, si yo hago un programa, hasta ahora lo hemos hecho así, y ejecuto, por ejemplo, aquí voy a dividir 5 entre 5, me da 1. Entonces si yo quiero dividir otros números, entonces tengo que salirme del programa y volver a ejecutar. Entonces es un poco fastidioso. Con un bucle while yo puedo evitar eso. Yo puedo trabajar dentro del programa hasta que, bueno, yo le diga al programa que ya no quiero trabajar, que ya quiero salir del programa. Entonces eso es importante, nos va a ahorrar mucho trabajo. Entonces eso se puede hacer de varias formas, pero una de las más sencillas es aplicando un bucle while al principio. Fíjense que el begin de una vez empieza con el while, aunque antes de eso yo voy aquí a inicializar una variable. Tengo que colocar aquí una variable, es más fácil trabajar así. Voy a colocar la palabra opción como variable y va a ser de tipo entero. Entonces aquí inicializo la variable opción y le coloco que vale 1. Entonces le digo mientras opción sea igual a 1, entonces va a ser todo esto que está aquí. Él me va a pedir los números, va aquí a corregir que no coloque un 0, me va a dar un resultado y lo imprime. Una vez que hace todo eso, va a terminar ese bucle while. Lo voy a terminar. Entonces coloco aquí el end punto. Ahora, antes de eso, antes de terminar el bucle, voy a colocar otro write ln con una pregunta muy sencilla, que es: desea calcular, o mejor dicho, desea dividir otros números. Y bueno, no cierro aquí, le doy opciones. O si vamos a cerrar para hacerlo un poquito más elegante, voy a escribir otro write ln con las opciones sí, o si quiero dividir otros números. Le voy a decir que vale 1, o no, que valga 2. Es decir, para que yo ingrese el 1 o el 2, es mucho más seguro. Y leo el read ln, va a ser la variable opción. Ahora vamos a probar si esto funciona así. Entonces escribe el primer número para dividir, pues no sé cuál sea, 8 entre 5.
Entonces fíjense que me da el resultado y después me dice desea dividir otros números. Si le digo sí, me va a repetir el programa. Si le digo no, se debería salir. Entonces le voy a decir que sí. Coloco el 1, que sí, y fíjense que me repite, escribe el primer número para dividir, es decir, me repite esta línea. Yo coloco otros números, el 55, el segundo número para dividir, bueno, quiero colocar el 0, entonces me dice que el segundo número no puede ser 0, entonces, me equivoqué, coloco 10, y si me divide, entonces me da el resultado y me dice, ¿desea dividir otros dos números? Le digo sí o no. Le digo sí porque quiero seguir. Entonces me repite el programa. Coloco 6, 3 me da 2. Entonces ya me cansé de dividir, ya no quiero dividir. Entonces, ¿desea dividir otros números? Le coloco que es el no, que es el número 2. Y termina el programa allí. Entonces, aquí yo puedo colocar, vamos a colocar para que se vea mejor, un write aquí ln que me diga adiós. Regresa pronto, siendo un poquito educado el programa. Entonces ejecutamos, se escribe primero 5 y el segundo tal, me da resultados, desea dividir números, no, adiós, regresa pronto y termina el programa. Entonces fíjense que es bastante útil porque me salgo cuando yo quiera, cuando yo deje de calcular números. Entonces fíjense que trabaja de la siguiente manera: defino la variable entero, inicializo con 1 y de una vez le digo a while que mientras opción sea igual a 1, va a ser todo el programa, todo lo que está dentro del begin, esto que está aquí. Como obviamente empieza con 1, de una vez lo va a hacer en primera instancia. Aquí al final, después que me da resultado, me va a preguntar, ¿desea dividir otros dos números? Entonces si le digo, si quiero seguir y coloco el 1, me va a reemplazar lo que aquí coloqué, que vale 1, aquí lo va a reemplazar. Si coloco 1, pues lo reemplaza con el mismo 1, no hay problema. Termina el bucle siempre va a volver a chequear la condición una vez que se sale, y si coloqué aquí 1, entonces se va a cumplir la condición, porque entonces opción va a valer 1 y va a volver a repetir el programa. En cambio, si coloco 2, entonces opción que era 1 se va a reemplazar por el 2, me salgo del bucle y vuelvo a chequear aquí la condición. Entonces opción vale 2, ¿es igual a 1? No, entonces no hace nada de lo que está aquí, sino que se salta fuera del bucle y me da el mensaje de adiós. Entonces es una manera bastante útil de aplicarle a nuestros programas para que se salgan cuando nosotros queramos. Entonces si yo sé que voy a dividir varios números, entonces me quedo dentro del programa, no tengo que salir y volver a ejecutar y salir y volver a ejecutar. Ahora bien, fijémonos que en este programa ocurren varias cosas. Primero, que si yo calculo una división que me da resultado y yo quiero seguir, le doy el 1, que es el sí, fíjense que me va a repetir allí mismo. Entonces la ventana del programa, si yo hago varios cálculos, aquí me va a mostrar todo lo que yo había hecho anteriormente. Entonces eso en cierto sentido es una incomodidad, porque entonces si yo hago cálculos aquí y le doy que sí, y aquí vuelvo a hacer otro cálculo, entonces fíjense que me lo coloca todo, aparte que está como pegado, se va a repetir todo. Entonces no es la idea muchas veces que esto ocurra. Entonces yo puedo aplicar aquí un comando que me va a limpiar la pantalla en cierto momento. Entonces, por ejemplo, si yo aquí lo puedo colocar después del RADLN a la opción, puedo colocar el comando es clr scr, y
paréntesis vacío, es decir, abro, cierro paréntesis sin colocar nada aquí. Este comando significa clear screen, que en español significa limpiar pantalla, literalmente. Entonces, si me funciona bien, una vez que yo ejecute el programa y le dé una de las opciones, se borra la pantalla y empieza desde el principio. Vamos a verlo. Entonces tengo el primer número para dividir, 45 entre 21. El resultado es 2.14. ¿Desea dividir otros números? Le voy a decir que sí. Fíjense que me borró y me empezó desde el principio. Entonces coloco otros números random. El resultado sí, me va a borrar todo y lo va a colocar desde ahí arriba. Entonces fíjense que es un comando muy útil, pero tengo que saber bien dónde colocarlo. Entonces aquí me borra la cantidad de veces que yo necesite que borre. Entonces si me quiero salir, igual funciona el programa. Y fíjense que cuando le di no, que me muestra el mensaje, también se borra lo que está allí, porque obviamente coloque en la opción aquí, coloque 1 o coloque 2, se va a aplicar el clear screen. Borra y me muestra el mensaje o me repite el programa. Cualquiera de las dos cosas la va a hacer. Otro comando bastante útil que, bueno, también puede servirnos para la parte visual, es un comando llamado delay. Se escribe así, delay. El delay es una función o un comando que recibe como parámetros un número en milisegundos. Por lo tanto, si yo coloco 1000, eso significa que es un segundo. Ahora, ¿qué hace el delay? Depende de donde yo lo coloque, él va a demorar en este caso un segundo en ejecutar la siguiente instrucción. Entonces, después que me muestra el resultado de la división, él va a tardar un segundo en mostrar este mensaje que está aquí, porque es lo que llega, es lo que viene después del delay. Anteriormente, si se fijan y regresan al video, cuando me daba el resultado, de una vez me daba este mensaje, me salía este mensaje de forma automática. Pues ahora vamos a colocarle, en vez de un segundo, que sean 2 segundos o 2000 milisegundos, para que veamos mejor el resultado. Ahora si yo guardo y compilo, escribo 79 entre 32 y fíjense que tardó 2 segundos en darme este mensaje. Entonces vamos a volver a hacerlo por si no lo vieron. Entonces al darle enter me va a mostrar el resultado y tardará 2 segundos en preguntarme si quiero calcular otros números. Y fíjense que lo hizo. Eso es muy útil por si acaso yo quiero también hacer que se demore en ciertos momentos el programa, para yo poder, no sé, para que sea un poquito más vistoso. Lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier parte. Lo importante es que sepa colocarlo bien. Por ejemplo, si yo coloco aquí otro delay y aquí va a ser vamos a colocar de 3 segundos para que lo veamos. Entonces cuando me dé el resultado va a tardar 2 segundos en mostrar este URL, este mensaje, y después se va a tardar 3 segundos en mostrar este que está aquí. Entonces vamos a ver. Entonces 2 segundos y luego 3, y fíjense que funciona igual. Son 2 comandos que quería enseñarles que les puede resultar bastante útil cuando trabajamos con bucles, y bueno, y en general cuando trabajamos en cualquier parte, porque si yo coloco un delay o limpiar pantallas en cierto momento, va a ser lo que se les indica.
Continuando con los bucles, quería enseñarles, ya para terminar con while, la diferencia que hay con el otro bucle que voy a explicar, que es bucle repeat. Con while tal que ya hicimos ejemplos, nos fijamos que para que se ejecuten las instrucciones que hay en el bucle se tiene que cumplir primero la condición. Si en la entrada no se cumple la condición, no se van a ejecutar las instrucciones que están allí. Si no se cumple la condición, el while ignora todo lo que hay ahí y pasa a lo que viene después de él. Pero esto es diferente en el bucle repeat. El bucle repeat es muy parecido en funcionamiento al bucle while, pero se diferencia en lo siguiente. El bucle repeat, que significa repetir hasta, o en inglés es repeat until, se va a ejecutar mientras la ejecución o la condición no sea verdadera o no se esté cumpliendo. Entonces fíjense que antes de evaluar nada, yo ejecuto las instrucciones, la cantidad que haya, y luego ejecuto y luego verifico que la condición se cumpla. Si no se cumple la condición, yo repito el bucle. Vuelvo a verificar, ¿se cumple la condición? No. Entonces vuelvo a ejecutar y así hasta que la condición se cumpla. Es un poquito lo contrario a lo que es el while, porque el while es si no se cumple la condición, no se ejecutan. Aquí es si no se cumple la condición, se ejecutan hasta que se cumpla. Entonces esas dos diferencias básicas las tenemos que tomar en cuenta para nuestra necesidad en la creación del programa, porque tengo que tomar en cuenta que se van a ejecutar las instrucciones mientras la condición no se cumpla. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de lo que es el bucle repeat en Pascal. Vamos a hacer en Pascal un programa que me va a pedir una clave y si la clave es incorrecta, me va a decir que es incorrecta y se va a repetir esa petición de la clave hasta que la contraseña o la clave sea correcta. Eso lo vamos a hacer con el bucle repeat. Entonces para eso tengo dos variables, tengo pass y tengo intento. Son dos variables de tipo string. ¿Por qué? Porque las contraseñas o las claves pueden ser una mezcla de números y letras, lo que llamamos alfanuméricos. Y bueno, es más fácil si lo organizo o la tipifico como string, ya que si lo coloco real o entero, al haber una letra, pues Pascal se va a enredar todo. Entonces, lo primero que hacemos en el begin es inicializar la variable pass, es decir, darle un valor inicial que es la contraseña correcta. Al ser pass una variable de tipo string, la variable que voy a guardar tiene que estar entre apóstrofe. Entonces aquí voy a colocar una contraseña, cual sea una combinación de números y letras, y ese valor se va a almacenar dentro de la variable pass. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a colocar el bucle repeat, porque me va a repetir lo siguiente: un array de ln que me dice introduzca la clave, y leo la variable readln intento, que es la segunda variable que tengo aquí de tipo string. Entonces yo voy a introducir la clave y la voy a almacenar dentro de esta variable. Ahora, ¿cómo le digo al usuario que es incorrecta? Pues con un if, que ya lo sabemos utilizar, donde le digo que si pass es diferente, para colocar o para decir si algo es diferente,
se utiliza el símbolo menor que y mayor que al mismo tiempo. Entonces si pass es diferente a intento, entonces me va a decir un mensaje, un write ln, que me diga clave incorrecta, vuelve a intentarlo. Obviamente, como está dentro del repeat, se va a ejecutar hasta que sea correcto, hasta que sea la condición que vamos a colocar. Cerramos aquí el if y cerramos el repeat con el until, que es la condición para que se deje de repetir el bucle. ¿Y cuál es la condición para que se deje de repetir el bucle? Pues que pass sea igual a intento. Así se rompe el bucle. Y una vez que se rompe el bucle, el repeat, es decir, que ya no se va a repetir más, continúa el programa y aquí le vamos a decir que clave correcta. Y le vamos a decir bienvenido. Y termina el programa. Le guardamos. Chequeamos, a ver, voy a compilar. Me dice 0 errores. Y vamos a ver si funciona. Introduzca la clave. Fíjense que ya la clave secreta está allí. Yo voy a hacer es la parte del intento. A ver si ingreso en el sistema. Entonces, si coloco, por ejemplo, una clave que no es, y le doy enter, me va a decir clave incorrecta, vuelvo a intentarlo y me repite el bucle. ¿Por qué? Porque primero me lanza la clave incorrecta porque pass es diferente a intento. Luego de eso se sale del if y verifica en el until si pass es igual a intento. Como no lo es, se va a repetir. Y se va a repetir hasta que se cumpla esto aquí abajo. Entonces, si ingreso otra contraseña random, me va a decir lo mismo. Clave incorrecta, vuelvo a intentarlo. Introduzca la clave, que es esto que está aquí. Y ahora voy a ingresar la correcta, que la tengo aquí. Y me debería lanzar el mensaje, clave correcta, bienvenido. Y aquí está, clave correcta, bienvenido. ¿Por qué? Porque se repite hasta que pass sea igual a intento. Hasta que esto que está aquí sea igual a lo que yo escriba. Entonces, así entendemos facilito el funcionamiento del repeat until, que es algo así como lo contrario, pero al final es un bucle de el while. Entonces, dependiendo de nuestra necesidad, lo utilizamos. Bueno, podemos mejorar el programa haciendo o colocando, vamos a colocar por aquí el delay, un delay de 2 segundos y después del delay el clear screen para que no se me embasure la pantallita cada vez que hago un intento. Le guardo los cambios, compilo, ejecuto. Entonces introduzca la clave, coloco cual sea, clave incorrecta y a los 2 segundos fíjense que me lo borra y lo vuelvo a intentar, a ver, hasta que la contraseña sea correcta, que también me va a tomar el delay y el clear screen y me va a lanzar el mensaje clave correcta. Entonces es una manera también de mejorar el programa. Y en este caso no hace falta colocar el while para que no se cierre el programa, para decirle que queremos continuar. Que dicho sea de paso, también puedo configurar el repeat para que me haga eso mismo que me hace con el while. Pero bueno, ya sería echándole un poquito de cabeza y un poquito de análisis para hacer que eso funcione igual. Ya para terminar esta clase de los bucles,
tenemos el bucle for, o en español para, hasta. El bucle for tiene entre los bucles de programación la fama de ser el más preciso, porque dependemos con el bucle while y el repeat de que se cumplan condiciones. En el bucle for no validamos condiciones, sino que de una vez va a ejecutar la cantidad de veces una serie de instrucciones de manera específica. ¿Cómo es esto? Pues porque la estructura del bucle para me dice que va a empezar después de la palabra para en español la utilización de una variable que ya está definida y declarada, en este caso puede ser num, donde empieza el bucle para o el bucle for. Le dice a Pascal que va a empezar desde el 1 cuando num valga 1 hasta 10 y va a hacer desde aquí hasta aquí estas instrucciones, es decir, son 10 veces que va a realizar estas instrucciones, sean las que estén aquí. En Pascal se escribe de la siguiente manera. Tengo una variable llamada num de tipo entero y bueno, empiezo de una vez con el for en el Pascal para que imprima los valores y le voy a decir que for num que valga 1, to, que significa hasta, en este caso 10, va a ser. Entonces tengo estas tres palabras claves del for en Pascal, donde digo for, la variable que definí, que valga 1, es decir, que empiece desde el 1, hasta es que sea 10. No tengo que colocar el incremento porque el for lo va a hacer y lo va a hacer de 1 en 1. Dentro del for voy a colocar el begin para que ejecute la instrucción. La instrucción va a ser imprimir el valor de num en cada una de las iteraciones. Y termino el bucle for de esa manera. Entonces va a hacer esto 10 veces porque 10 veces es lo que está definido. Entonces vamos a ejecutar y fíjense que me imprime 10 veces el valor. Obviamente yo puedo cambiar esto, colocar un texto, esto lo puedo hacer en cualquier bucle, colocar el número es de un espacio, la coma, como ya sabemos hacerlo, guardo, compilo y ejecuto y me va a arrojar 10 veces esta instrucción que está aquí. Y lo que va a cambiar obviamente es lo que contenga la variable num, que es la que va a cambiar. Entonces 10 veces va a ejecutar eso. Si yo de repente quiero que sea hasta 100, entonces hasta 100 lo va a hacer el bucle for. Fíjense que lo hace hasta aquí. Si lo queremos hacer al contrario, es decir, que no sea de manera ascendente sino descendente, pues lo hacemos desde 100 hasta 1. Sin embargo, si lo hacemos así no va a funcionar porque, bueno, fíjense que me lo muestra en negro, no hace nada, porque esta palabra ya no es to. Si yo lo voy a hacer de manera inversa o descendente, la instrucción correcta es don't to. Y fíjense que me lo pinta en negrita Pascal porque es una palabra reservada de él. Si lo hago así, entonces fíjense que ahora sí lo hace de manera descendente hasta el 1. Puedo también, si quiero, hacerlo o colocar aquí un delay. Vamos a hacerlo de 1 segundo, es decir, 1000 milisegundos, y
Fíjense que va a imprimir con un intervalo de 1 segundo. Vamos a quitarla porque no come mucho tiempo. Puedo modificar esto. Vamos a hacerlo de 1 otra vez a 59. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar un delay y un clear screen. Vamos a hacerlo a ver si funciona aquí de este lado. Fíjense que estoy dentro del bucle, dentro del begin del bucle. Compilamos, ejecutamos y fíjense lo que está pasando. Ya no me está imprimiendo uno debajo del otro, sino que lo hace de esa manera estacionaria. Y bueno, que me llegó hasta el 5. Estaba viendo que porque me había... Vamos a hacerlo hasta el 5. Porque la idea era hacerlo hasta el 59. Entonces, fíjense que me lo hace de manera estacionaria. ¿Por qué? Porque cada vez que se va a ejecutar el for, se va a demorar 1 segundo y va a limpiar lo que está en la pantalla. Entonces imprime, se demora 1 segundo, limpia, imprime, se demora 1 segundo, limpia, inscribe, y así lo va a hacer hasta que llegue hasta el 59. Esto también se puede hacer obviamente con los bucles antes explicados, con el while y con el repeat. Sin embargo, a manera de demostración que se los hago con el bucle for, para tener una idea de cómo podemos realizar esto, y colocar el delay y el clear screen, que son dos de las funciones que nos ayudan mucho en la ejecución de nuestro programa. Fíjense que al 59 se detiene, no hace más nada, porque hasta ahí llega el bucle for. Se sale del bucle y bueno, está aquí estacionado en el read key. Si le doy enter, se va a cerrar. Entonces, estos son los 3 diferentes tipos de bucle que se manejan en Pascal, y en general, como dije al principio, es casi idéntico en todos los lenguajes de programación. Cambian ciertas cosas, pero una vez conocidos aquí, pues eso nos va a ser mucho más fácil entenderlo en otro lenguaje. Es importante la práctica, que realicen ejercicios, que experimenten, que cambien cosas. Como siempre digo, una de las mejores maneras de aprender programación es experimentando, es cambiando. ¿Qué pasa si aquí quito el do? ¿Qué pasa si aquí coloco menos de 1000? Si quito esta apóstrofe, ¿qué errores me va a arrojar? ¿Cómo corregir esos errores? Y ese tipo de cosas. Experimentando se aprende bastante. Entonces, si hay alguna duda con respecto a los bucles, si hay alguna duda con respecto a lo explicado, estoy a la orden por cualquier medio que consideren pertinente, y yo les explico con mucho gusto.